mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Con todo tu corazón dile santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Solo la iglesia alza sus manos y vamos a decirle: santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Amén, hermanos. Den un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, ahí donde están, como ven, solo tenemos a Víctor. Y en estos momentos le va a pasar el piano a entonar una canción que, la verdad, hermanos, nos pone, al menos a mí, me eriza aunque sea el piano al principio, porque vamos a cantar a ese Dios incomparable, ese Dios que dejó todo, mandó a su Hijo, el cual reinando en majestad, lo mandó aquí en la tierra solamente para amarnos a nosotros. Ese amor que nunca se va a comparar a cualquier otro que usted pueda recibir. Cuando tenemos a Jesús, nos llena todo. Y por eso que esta mañana yo quiero que usted levante sus manos ahí donde está y recuerde el amor que Dios le ha otorgado por medio de su Hijo Jesús, y nos da la libertad de cantar a ese Dios incomparable, porque solo a ti te adoramos, Señor, y a ti queremos atribuirte toda la gloria y toda la honra. Cántale con todo tu corazón. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad
digno, Dios. Tú eres digno, tú eres digno de recibir toda la gloria. Alza tus manos y canta, aleluya. La palabra de nuestro Dios. Muy bien, vamos a estar atentos a lo que en este momento vamos a compartir. En sí deberíamos haber leído todos los versos que están en el libro de Filemón, ¿verdad? Porque son pero tan ricos en enseñanza que nos ayudan a poder entender tantas y tantas cosas que nosotros como iglesia tenemos que aprender, y también como seres humanos, porque netamente esta carta de Filemón, aunque no está aquí la palabra perdón, pero está implícito que este libro de Filemón nos habla acerca del perdón que necesitamos pedir y que también necesitamos dar como personas, porque el perdón es sumamente importante dentro de la vida de cada ser humano, de cada grupo humano, para poder estar bien el uno con el otro y poder llevarse de buena forma. El perdón. Al hablar del perdón, necesitamos entender, necesitamos ver que Dios fue el primero quien nos perdonó de todos nuestros pecados. Él nos perdonó y ya no nos imputó el pecado, no nos culpó del pecado, porque Él nos perdonó a través de Jesucristo, que
que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el máximo ejemplo de perdón, Dios, a través de Jesús. Y por ende, usted y yo también tenemos que aprender el perdón. El perdón que debe nacer en el corazón de cada ser humano, el perdón que debe nacer en el corazón de la familia y el perdón que debe nacer en el corazón también de la iglesia. Entonces, este libro de Filemón, usted debe decir, ¿y qué tiene el libro de Filemón de hablarnos acerca del perdón? Si Dios nos ha perdonado, usted y yo tenemos que también perdonar. Y aquí esta carta comienza hablando Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma. Estando en su propia casa alquilada, él predicaba el Evangelio regularmente a los que le visitaban. Miren la cuestión. Estaba preso el apóstol Pablo, estaba custodiado, no podía salir a ningún lugar, pero la palabra de Dios era de igual manera predicada. Porque la palabra de Dios no está encarcelada, no está aprisionada. Y miren la bendición que había ahí de que muchas personas iban a visitarlo a Pablo, porque Pablo era, como dicen por ahí, una celebridad. Era una celebridad que había sido puesto preso. Y aquí Pablo se presenta como prisionero de Jesucristo porque la causa de sus prisiones no era por algún delito contra nadie que él había cometido. Pablo no había cometido ningún delito contra nadie, sino era por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y en ningún momento el apóstol Pablo se avergüenza de sus cadenas, en ningún momento se avergüenza de estar preso por causa del Evangelio. Ese es un gran ejemplo que tenemos que tener usted y yo, que no tenemos que avergonzarnos de ser creyentes, que no tenemos que avergonzarnos de ser hijos de Dios, que no tenemos que avergonzarnos muchas veces de llevar la Biblia en algún lugar. No debemos avergonzarnos, antes tenemos que con fe testificar y hablar y predicar a Jesucristo. Amén. Amén. Era un privilegio para el apóstol Pablo sufrir por Cristo. Era un privilegio muy pero muy grande. Era ese privilegio que él tenía. También se unió a esta carta el hermano Timoteo, que estaba con Pablo en la casa donde se encontraba encarcelado en Roma, el cual era bien conocido por Filemón. Ahora aquí, en este libro, hay 3 personas que son receptoras en esta carta. 3 personas. La primera es Filemón, la segunda es aquí una hermana llamada Apia y un muchacho llamado Arquipo. Filemón era un hombre que se convirtió a través del ministerio del apóstol Pablo, se convirtió al Evangelio. No nos dice a qué se dedicaba, pero quizás era un hombre de negocios, Filemón. Un hombre de negocios, miren. Lo que sí podemos afirmar es que era un hombre rico, muy rico para aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque tenía esclavos y una casa muy grande donde la había él abierto para que se reúna la iglesia. Porque ahí dice, y la iglesia que está en tu casa. Pablo habla de él de una manera afectuosa y amigable.
llamándole amado. Amado, miren bien ese término del cual el apóstol se expresa a los creyentes. Sí, tenemos que hacerlo de esta manera, de una u otra forma, hacerlo. Y aquí la Biblia nos ayuda a entender esa particularidad. Esta otra mujer llamada Apia, aquí no se sabe mucho más de esta mujer, sino que era una creyente llamada por Pablo como hermana en la fe. Al mencionarla justo después de Filemón, se piensa que puede ser la esposa de Filemón, y la mayoría de los comentaristas así lo afirman. Apia, esposa de Filemón. Y Arquipo, ya que lo nombró el último, parece que era el hijo de Filemón y Apia. Y al llamarlo Pablo, compañero de milicia, era como el líder espiritual o el pastor de la iglesia que estaba en Colosas, en la ciudad de Colosas. Eso dice la historia. Por lo tanto, vemos a una pequeña familia de creyentes formadas por un matrimonio que ofrecen y abren su casa para que se reúna la iglesia, y un hijo que es llamado al ministerio. Y Pablo los tenía a los tres en gran estima. La iglesia, por tanto, que se reunía en la casa de Filemón, Pablo quiere que la carta que él escribió sea leída en la iglesia para hacerla partícipe de todos, y que Filemón rinda cuentas a la iglesia, y a la vez la iglesia pueda aprender la lección del perdón. La lección del perdón. ¿Cuál era la historia que aquí está implícita y no lo declara la Biblia? ¿Cuál era la historia? La historia de que Onésimo, que es mencionado aquí en la Biblia, era siervo de Filemón, un empleado de Filemón, un esclavo, como en ese tiempo se consideraban las personas. Y él había robado a su amo. No dice que le había robado, pero le había robado y se había escapado de la casa y huyó a Roma. Miren lo que sucedió. Quizás pensando Onésimo que en la capital del imperio, con tanta gente, pasaría de una manera desapercibida y nadie le reconocería. En Roma, de alguna manera, aunque no sepamos cómo, está en contacto con el apóstol Pablo y se contacta con Pablo. No sé, alguien lo lleva hacia donde está el apóstol Pablo por una necesidad espiritual que tenía este hombre llamado Onésimo, una necesidad espiritual. Y Onésimo se convierte, y tal es el cambio en su vida que aún Pablo quisiera retenerlo con él para que le sirviese. Es muy importante cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo. Cuando alguien tiene un encuentro con Jesucristo, o alguien le predica a alguien de Jesucristo y le habla del Evangelio, del poder de Dios, del perdón de sus pecados, y la persona se entrega y abre su corazón a Jesucristo, inmediatamente sucede un cambio, inmediatamente sucede una transformación. Es que debe de suceder una transformación, debe de suceder un cambio, algo que opere en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, y que le hagan que tome una dirección opuesta de donde él o ella iban. Si yo iba caminando hacia el pecado, hacia la maldad y hacia el precipicio, pues al escuchar el mensaje del Evangelio y estar atento a él, yo me arrepiento y doy un giro de 180 grados y voy en la dirección opuesta. Eso es arrepentimiento y eso es tener un cambio.
un cambio. Jesucristo, cuando entra en el corazón de una persona, opera un cambio de vida, un cambio de mente, de corazón. Y eso es lo que hace Jesús en la vida de cualquiera que le entregue su corazón a Él. Eso es lo que hace Jesús. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que predicar a los que nos rodean. Del cambio que Jesucristo hace en la vida de las personas y que Él puede darnos la salvación de nuestros pecados y llevarnos al cielo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que aquí nos narra la palabra. Esta carta es enviada por la misma mano de Onésimo, y Pablo, el apóstol Pablo, ruega a Filemón que reciba a Onésimo no ya como un siervo, sino como un hermano en la fe. Y es más, Pablo se atreve a decirle que lo reciba como si fuera él mismo. Como él mismo. Onésimo había sido transformado por completo. Había sido regenerado. Las cadenas y las ataduras que habían en Onésimo habían sido rotas por el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Habían sido quebrantadas. Y ahora, Onésimo como creyente, ¿qué tenía que hacer? Onésimo tenía que pedir perdón y restaurar la relación que no era buena que tenía con Filemón. Y esa relación que tenía que restaurar Onésimo con Filemón tenía que hacerlo cueste lo que le cueste. Porque ahora como creyente, Onésimo tenía que ir y pedirle perdón a Filemón. Qué gran ejemplo y qué gran enseñanza que nos da la Escritura respecto a esto. Cualquiera que esté aquí en el caso de Filemón, les hago una pregunta. ¿Hubieran ustedes perdonado a Onésimo? ¿Hubiera alguien de los que está aquí, estando en el caso de Filemón, hubieran perdonado a Onésimo? Aquí hay un gran principio. Si Cristo ha perdonado a alguien, nosotros también debemos de perdonarle. Amén. Tenemos que perdonar. Seguro que no fue fácil para Filemón, pero aunque no tenemos el siguiente capítulo de la historia, seguro que lo hizo y le perdonó. Por un lado, Onésimo tuvo que ir y pedirle perdón a Filemón, y por otro lado, Filemón tenía que perdonar a Onésimo. Es que esto es la relación de vida cristiana. La relación de vida cristiana es pedir perdón y dar perdón. Pedir perdón y dar perdón. Perdón, pedir perdón y perdonar. En esto consiste la vida cristiana. La vida que tenemos usted y yo en Cristo Jesús. Es un deber de todo cristiano perdonar a los que se arrepienten. Es un deber. El apóstol Pablo con todo derecho podría haber usado su autoridad para así mandárselo a Filemón, pero no lo hizo. El apóstol Pablo le ruega por amor. Le ruega por amor. Esa debe de ser la verdadera motivación para todo perdón y buena obra. ¿Qué? El amor a Dios, a los hermanos y a los demás. Es muy importante entender todo aquello. En el tiempo pasado, Onésimo había sido una persona inútil para Filemón, un mal siervo, rebelde, pero ahora, después de su conversión a Cristo, es útil a Pablo y también a Filemón. Y aquí el apóstol Pablo hace un juego de palabras porque el nombre Onésimo significa útil.
útil. El nombre Onésimo significa útil. Y antes no hacía Onésimo honor a su nombre, pero después de ser redimido, perdonado y transformado, era útil para todos. Una persona que vive en pecado, una persona que vive estafando, una persona que vive incurriendo en faltas, en delitos y todo ello, no es útil, no es de provecho para la sociedad. Pero cuando una persona tiene un encuentro con Cristo y se encuentra cara a cara con Jesús, es transformado, es llevado de muerte a vida, es transformado. Ahora sí esa persona es útil, ahora sí esa persona es de provecho y de beneficio para los demás. Esa es una gran lección que nos da la palabra de Dios. Y eso fue Onésimo en el pasado, pero ahora, transformado y redimido por el poder de Dios, era útil. El apóstol Pablo, por tanto, pide aquí que Filemón lo reciba como si fuera a él mismo, con todo el amor y respeto. Si hubiera sido por él, lo hubiera retenido, pero Pablo no quería hacer nada sin consultarle a él primero. Pablo tenía toda la autoridad, el apóstol Pablo tenía toda la autoridad apostólica para hacerlo, pero no lo hizo. ¿Qué humildad está mostrando aquí el apóstol Pablo? No impone su autoridad, aunque podría hacerlo. Deja que sea Filemón el que decida si quiere retener consigo a Onésimo o devolverlo a servir a Pablo. Pero que se haga voluntariamente y no por obligación. Amén. Que se haga voluntariamente y no por obligación. Es que las cosas que usted y yo hacemos no las debemos hacer por obligación o por amenaza, sino las debemos hacer por amor. Servir al Señor es hacerlo por amor. Venir a la casa de Dios es hacerlo por amor. Todo lo que aquí hacemos, lo hacemos por amor. No debe ser por obligación. Y aquí, ya para ir terminando en el versículo 15, versículo 15, dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya, verso 16, como esclavo, o sea, como empleado, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbeme como a mí mismo. Y el verso 18 dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Aquí tenemos una gran lección que aprender. Gran lección. A primera vista, cualquier problema o aflicción que podamos estar sufriendo no escapa a la buena providencia de Dios. No escapa. Toda circunstancia que usted y yo atravesemos en nuestra vida, en nuestro caminar, en cualquier lugar donde nos encontremos, cualquier circunstancia que sucede no escapa a la providencia de Dios. Dios tiene control sobre esas cosas que nos acontecen, sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor. Dios tiene el control. Nada se sale fuera de su control. Y aquí Pablo le pide a Filemón que le reciba a Onésimo no ya como un siervo, que lo era, sino como un hermano. E incluso va más allá y le pide que lo reciba como a él mismo. Y aquí
vemos algo muy importante cuando el apóstol Pablo le dice a Filemón que si en algo Onésimo te dañó, ponlo a mi cuenta, cárgamelo a mi cuenta. O sea, yo te pagaré lo que Onésimo te robó y te hizo. Dándole a entender algo muy crucial aquí en la palabra de Dios que la Escritura nos está dando a entender. Es el puro evangelio. Aquí está el puro evangelio. Pablo se atreve a pedir a Filemón que si Onésimo le dañó o le robó en algo, que lo ponga a su cuenta, que él se lo devolvería. Cárgamelo a mí. ¿No es esto lo que ha hecho Dios con nosotros a través de su Hijo Jesús? No es lo mismo. Fíjense bien, no es lo mismo. Todos nosotros somos pecadores y hemos ofendido a Dios de miles y miles de maneras. Hemos ofendido a Dios de miles y miles de maneras. Nuestra cuenta en el banco estaba en números rojos. Nosotros no podemos hacer nada para devolver la deuda a Dios, aunque tuviéramos 1000 vidas, no pudiéramos devolverle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Pero viene Cristo y todos nuestros pecados y deudas para con Dios, Él las paga en la cruz por nosotros. Él llevó la culpa de nuestros pecados en la cruz. Ya no tenemos que nosotros llevar la culpa de nuestro pecado. Por eso es que la falta de perdón en nosotros no tiene razón de ser. Tenemos que toda falta de perdón que hay en nuestras vidas, todo resentimiento, toda raíz de amargura, entregárselas a Cristo, entregárselas al Señor. Expulsar de nuestro interior todo lo que afecte nuestra vida y nos impida tener una comunión con Dios, nos impida tener esa relación con Él y también con los demás. Tenemos que expulsar todo eso de nuestro interior. Y aquí estamos para hacerlo. Aquí usted está para hacerlo. Si no lo hacemos, no vendrá la bendición de Dios. Pero si lo hacemos, vendrá de una manera sobrenatural la bendición de Dios para cada una de nuestras vidas. Y veremos la gloria de Dios que se manifieste de una manera sobrenatural con nosotros. Y así el Padre queda satisfecho con la paga de su Hijo Jesucristo, que Él pagó ahí en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso, los que están aquí, que conocemos a Cristo, que tenemos una relación con Dios, tenemos que serle fiel a Él, tenemos que serle fiel, no pecar, no alejarnos de su gracia, tenemos que estar cada vez y cada día más y más cerca de Cristo, cerca de su poder, cerca de su amor. Eso es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Cárgamelo a mi cuenta. Isaías capítulo 53, dice la palabra de Dios, en Isaías capítulo 53, versos del 3 al 6, Isaías 53 del 3 al 6 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros.
O sea que ya usted y yo no tenemos que cargar el pecado, no tenemos que cargar la amargura, no tenemos que cargar el resentimiento, el dolor, no tenemos que cargar la pena, no tenemos que cargar ninguna situación, porque ya Jesucristo cargó en la cruz del Calvario todas aquellas cosas con nuestros pecados para que nosotros no se nos impute, no se nos culpe. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Filemón que si Onésimo le debe algo material, el mismo Filemón le debe la vida al apóstol Pablo. Le debe la vida misma. Y esta es la actitud de todo creyente. Debe tener no solo hacer las cosas por deber u obligación, sino por amor a Cristo y a su iglesia. Perdonar. Vivimos en una sociedad donde el perdón brilla por la ausencia. Es más, uno se atrevería a pensar que se ensalza el no perdonar, pero para un cristiano esto es impensable. Nuestra vida cristiana está basada en el perdón, empezando por nuestros propios pecados. Dios nos ha perdonado en su Hijo. Ahora nosotros debemos perdonar a los demás como Él lo ha hecho con nosotros. Si no perdonamos las ofensas de los demás, como consecuencia habrá amargura en nuestros corazones y siempre será el recuerdo de traer a la memoria las ofensas que nos han hecho las personas. La amargura es un pecado que puede infectar todo nuestro ser. Miren bien, es un pecado que infecta todo nuestro ser. Necesitamos entonces perdonar y pedir perdón. Y cuando uno perdona, se olvida de la ofensa y no la vuelve a traer más a la luz. Así es como Dios nos trata, a usted y a mí. Y para terminar, Miqueas capítulo 7, Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Palabra de Dios. Entonces usted y yo, y aquel que aún no ha recibido el perdón de Dios, lo puede recibir esta tarde de una manera abierta. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y por nuestras ofensas. Yo quiero invitarles a que se pongan en pie y vamos a orar en esta oportunidad. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Y Señor, en este momento yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque, Dios mío, he estado alejado de ti, alejado de ti. Y si en alguna manera, Señor, me acerco a ti en este momento para pedirte perdón por mis pecados. Señor, en este momento yo abro mi corazón y me arrepiento de todos mis pecados y
te pido que me perdones con tu sangre preciosa, que me perdones en el día de hoy en el nombre de Jesús. Yo abro mi corazón, y si hay alguien que no ha recibido aquí a Cristo, por favor, ábrele su corazón y pídele perdón. Y yo abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi Salvador y como mi Señor de mi vida. Yo te pido que me perdones de todos mis pecados en esta tarde. Te lo pido y te doy gracias en este momento. Quisiera preguntar si hay alguien que en esta tarde le ha pedido perdón a Dios por sus pecados y le ha abierto su corazón a Jesús. Es muy importante poderlo en esta tarde saber. Si hay alguien aquí que le ha pedido perdón a Dios por sus pecados y le ha recibido a Jesús por su Salvador, quisiera pedirle, levante su mano si está aquí en esta tarde. Hay alguien aquí que lo ha hecho con todo su corazón. Este es el tiempo que el Señor ha dado para que uno pueda acercarse a Dios, acercarse a la fuente de vida eterna. Por tanto, no debemos de esperar mañana, no debemos de esperar salir de aquí e irnos sin haberle pedido perdón a Dios por nuestros pecados. Por tanto, si hay alguien aquí que le ha pedido perdón, yo quiero orar por usted. Yo quiero esta tarde orar y pedir que Dios le bendiga y le fortalezca. Si alguien está aquí que puede levantar su mano para orar, si no, yo voy a orar en esta tarde para que el Señor nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí en este momento. Señor, mi Dios, te pedimos, ayuda que es el perdón. Ayúdanos a pedir perdón y ayúdanos a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Te lo pido en esta tarde, Señor, en nombre de Cristo Jesús, estoy aquí para pedirte que bendigas a todos aquellos que están aquí en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre amado.